Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar otra vez con nosotros para estudiar la Biblia, continuar el estudio, que siempre es bueno, por lo menos lo estamos haciendo aquí una vez por semana, aunque lo ideal es que ustedes lo hagan en casa, en su estudio personal de la parte de la Biblia que estén leyendo. Es importante leer, pero es más importante estudiar. El estudio de la palabra de Dios es para nosotros básico. Entendemos mejor la Biblia, la ponemos mejor en práctica, tenemos una vida más estable, tenemos una vida más tranquila y en medio de las dificultades. Entonces por eso los aliento a que no solo lean, sino también estudien. Yo sé que muchos no están acostumbrados a esto, pero hay que esforzarse un poco. Es una recompensa muy grande cuando se estudia la palabra de Dios. Si no saben cómo, pues pregunten a los que sí, de tal manera que todos caminemos juntos en esto. Vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy resolviendo el cuestionario o quiz 444 que vamos a comenzar a resolver. Dice así la primera pregunta: ¿cuál es la relación entre los libros de la Biblia? O sea, relación me refiero eh, entre cuántos tiene el Nuevo Testamento y cuántos tiene el Antiguo Testamento. La relación es 39 a 27 o 27 a 39 o 50 y 50 o 36 y 30. La respuesta es sencilla, ustedes se pueden a contar los libros de la Biblia. El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo 27. Entonces la respuesta es A, 39, 27, la relación entre los libros de la Biblia. ¿Por qué Jesús lloró? Acuérdense de ese versículo en que Jesús dice que Jesús lloró. ¿Por qué razón? A, porque Lázaro murió. Porque los demás lloraban cuando Lázaro murió. Porque Jesús era muy sensible. Porque quería identificarse con la gente. La respuesta es porque los demás lloraban. Juan 11:33, y él se sintió muy profundo un pesar, se conmovió en sus entrañas y lloró. 3. Al salir de Jericó, Jesús sanó a 2 ciegos, a 3 ciegos, C, solo a Bartimeo, que era uno de los ciegos, y D, a nadie. La respuesta está en Mateo 20:30. Al salir de Jericó, sanó a 2 ciegos. También aquí hay un poco de controversia en esto, porque hay otros pasajes donde dice que no salía sino llegaba a Jericó. Hay explicaciones para esto respecto a cuál Jericó, si la antigua o la nueva, hay varias así. Pero aquí, cuando salía, dice Mateo, curó a 2 ciegos. 4. ¿Cuál fue el bisabuelo del rey David? A, Salmón, no Salmón sino Salmón. B, Booz. C, Obed. O D, Isaí. La respuesta es Booz, Mateo 1:5. ¿Por qué decidió Dios hacer un arca por medio de Noé? ¿Por qué decidió Dios hacer un arca por medio de Noé? A, porque iba a inundarse la tierra. Porque le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Porque la tierra estaba llena de violencia. O porque toda carne se había corrompido. La respuesta es todas. Por todas estas cosas el Señor le mandó a Noé a hacer un arca. 6. ¿Cuál fue la respuesta al enigma o acertijo de Sansón? ¿Se acuerdan en el libro de Jueces? Sansón propuso un acertijo, enigma a los filisteos.
La respuesta es, ¿cuál fue la respuesta al enigma o acertijo de Salomón? A, un toro. B, un leopardo. C, un león. O D, un búfalo. La respuesta es un león en Jueces 14:18. 7. ¿Cuántas hijas tenía Zelofejad? Ese nombre en el Antiguo Testamento no todos lo conocen, pero fácilmente lo pueden encontrar con sus concordancias. ¿Cuántas hijas tenía este hombre? No tenía hijos, tenía puras hijas. ¿Cuántas tenía? 2, 3, 4 o 5. La respuesta es 5 en Números 27:1. Ese pasaje se menciona este señor porque es importante conocer el porqué respecto a las herencias. Entonces lean el pasaje en Números 27:1 para que conozcan más de Zelofejad. 8. Dios escribió los 10 mandamientos ¿con qué? Con fuego, con relámpagos, con su dedo, con tinta. En las piedras que llevaba ahí Moisés, el Señor escribió los 10 mandamientos con su dedo. En Éxodo 31:18 dice ahí. 9. ¿Quién fue enviado por Dios a la casa del alfarero? El Señor le dice a un profeta, ve a la casa de este alfarero y haz estas cosas. Envió a Isaías, envió a Ezequiel, envió a Jeremías o envió a Daniel. La respuesta es Jeremías en Jeremías 18:2. Muy importante este pasaje del alfarero, tiene mucho significado. 10. ¿Qué río no salía de Edén? ¿Qué río no salía de Edén? ¿Se acuerdan? En Edén de ahí salían 4 ríos. ¿Cuál no? A, el Tigris. B, el Éufrates. C, el Pisón. O D, Gijón. La respuesta es Tigris. Los demás sí salían de ahí. Tigris no. Génesis 2, 10 al 14. Bueno, sigan leyendo la Biblia, escudriñando y resolviendo los cuestionarios. Son bastante accesibles y muy, pues para nosotros muy ilustradores y además de eso, pues muy interesantes. Nos hace leer y conocer pasajes de la Escritura de los cuales o habíamos oído y no leído o ni siquiera habíamos oído y menos leído. Pero con esto ustedes pueden ir conociendo más la Biblia. Bueno, vamos a orar para seguir nuestro estudio. Padre, muchísimas gracias por la muestra que nos das de cariño a través de tu palabra escrita. De no haber sido por ella, no conoceríamos prácticamente nada de ti. Pero a través de ella nosotros podemos ir entendiendo y conociendo tu persona, tu forma de pensar, tu forma de actuar. No la vamos a entender completamente, pero sí una buena parte para que podamos nosotros vivir quieta y reposadamente, sabiendo cómo eres y cómo somos. Padre, bendice este estudio, danos sabiduría y danos el discernimiento que se requiere. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estábamos en Hechos 8:2, 29 al 40. Estamos estudiando el libro de Hechos. Ya vamos en el capítulo 2. Ahora vamos a ver los versículos 29 al 40. Está Pedro en un discurso, el primer discurso, la primera predicación cristiana que registra la historia. La está dando después de haber recibido él y muchas personas que estaban con él el Espíritu Santo. Y como se armó un alboroto ahí grande porque hablaban todos en diferentes idiomas respecto a las maravillas de Dios y cómo era lo que había pasado, el Señor lo que había hecho con él, con el Señor Jesús, todo lo que Dios había hecho. Entonces, como no lo decían en secreto, sino lo publicaban a grandes voces, se armó un tumulto y en Jerusalén. Se acerca la gente para saber qué había pasado. Entonces Pedro, junto con los demás reunidos, comienza a predicarles
acerca de Jesús y cómo es que Jesús es realmente no solo el Mesías, sino el Hijo de Dios, Dios mismo. Muy interesante, empieza Pablo a hablar ahí y para eso echa mano de pasajes del Antiguo Testamento. Continúa Pedro diciendo en Hechos 2:29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En ese momento todo el mundo sabía que David había muerto, el rey David, hacía 1000 años, y que no había resucitado, obviamente, que estaba aún en su tumba, ahí en el sur de Jerusalén, cerca del Siloé. Pedro le llama patriarca David, le llama así porque es el fundador de una dinastía, pero no es que sea un patriarca al nivel de los 12 hijos de Jacob, simplemente porque fundó una dinastía. En esta tumba también se menciona en otro lado en la Biblia, la tumba de David está en Nehemías 3:16. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, hasta la casa de los valientes. Cuando Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén, y reconstruye una parte que está delante de los sepulcros de David. O sea, esa tumba existía o existe y hasta la fecha. En el año 135, es un dato aquí histórico, un personaje llamado Juan Hircano, en 135 antes de Cristo, entró y saqueó la tumba de David durante un sitio a Jerusalén. Eso pasó y un siglo después Herodes el Grande trató de hacer lo mismo, saquearla y hacer de ahí lo que quería con ella, pero dice la tradición que Dios lo detuvo. Y él, al saber eso, trató de enmendar su acción y mandó construir una estatua de David de mármol blanco a la entrada de la tumba. Esto nos dice el historiador judío Josefo. Todo esto es para que sepamos que esa tumba está ahí y la conocían todos los que estaban ahí escuchando a Pedro. Así como David, Jesús también murió y fue enterrado, pero la tumba de Jesús, que en ese momento aún podía ser localizada, se encontraba vacía. A diferencia de David, Jesús resucitó y ya no estaba en su tumba. Hechos 2:30 al 32. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pedro en este discurso. Antes de morir, David recibió una grandiosa promesa de Dios, dice Pedro, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Dónde dice eso? En el Salmo 132:11 dice así: en verdad juró Jehová a David, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Aquí Pedro se refiere a este pasaje diciendo que ciertísimamente tenía que suceder eso. En su calidad de profeta, David se refiere aquí a la libertad que iba a tener su descendiente de la tumba y a la resurrección de los muertos. Y Pedro confirma esto de que Jesús resucitó, diciendo de lo cual todos somos testigos. Ya no estaba hablando ahí de algo
oscuro y que sucedió y que nadie sabe. Y todos los que estaban ahí eran testigos de la resurrección de Cristo. La gente en ese entonces anhelaba la llegada del Mesías por todo lo que se decía en la religión judía, que se esperaba el Mesías que fuera descendiente del rey David. Yo creo que algunos lo esperaban, no todos, pero los que lo esperaban y conocían el asunto, eh, que esperaban que el Mesías fuera de la línea de David y que presenciaron la resurrección de Cristo, eh, de inmediato llegaron a la conclusión de que ese Mesías tan esperado era Jesús, el Jesús de Nazaret. Eh, de hecho, ya los creyentes lo dieron por sentado de que en realidad ese descendiente de David era Jesús y era el Mesías, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 1.3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, ya se daba por sentado eso, en realidad no era algo de lo que tenía que convencerse a la gente. Los creyentes ya lo conocen, sabían de eso. Hechos 2.33, continúa Pedro. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que, si Jesús había resucitado, ¿dónde se encontraba ahora? Dice aquí, exaltado por la diestra de Dios. Bueno, él estaba en su trono, a la derecha de Dios, había recibido la promesa de su Padre, que le daría el Espíritu Santo. Se lo dio y ahora ese Espíritu había sido derramado a sus seguidores en el Pentecostés. Y todos los que escuchaban a Pedro habían visto pruebas de esto, de lo que había sucedido. El triunfo de Jesús fue comprobado por el testimonio de los discípulos en ese momento y Pedro aquí diciendo que también por las profecías del Antiguo Testamento y también el mismo Espíritu dándose testimonio de sí mismo. O sea, el discurso aquí de Pedro es para que la gente entienda que realmente que Jesús es el Mesías y que ha llegado a ellos el Espíritu Santo. Jesús, Jesús había impartido ese Espíritu que le fue dado a los que ahí estaban para que lo representaran y pudieran llevar a cabo el ministerio que se les encomendaba. El hecho de que Jesús les había impartido el Espíritu también era una prueba más de que era el Mesías. Solo Dios puede dar eso. Hechos 2, 34 al 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, si se fijan, lo que estamos haciendo aquí es estudiar la deidad de Cristo. Cuando estaba leyendo esto y preparando esto, me acordé de que en teología hay muchas materias que se dan para estudiar, que son muy apasionantes. Hay muchas, pero una de ellas se llama Cristología, o sea, el estudio de Cristo. Y uno dice, pues, ¿cómo podemos estudiar a Cristo? Estudiamos lo que se dice de Él en la palabra, en la Biblia. Y lo estudiamos para entender bien, tener bien cimentado que Él es el Mesías, que es Dios mismo, el Hijo de Dios. No el Hijo como si fuera un hijo que todos conocemos, sino en el sentido de ser de la misma sustancia del Padre. Entonces, el Dios mismo es Jesús. Y el estudio de todo esto nos hace no solamente entenderlo, sino poderlo enseñar a otros. Que hay muchas personas no creen en realidad en la deidad de Cristo. Pero todo esto Pedro lo dice para poderlo demostrar. Aquí todavía una prueba mayor,
la muestra Pedro al citar otro pasaje del Antiguo Testamento, el que acabamos de ver, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, en el Salmo 110.1. Este pasaje se refiere al Mesías, de hecho el mismo Jesús lo enseñó. En Marcos 12, 35 al 37 dice, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Era muy sencillo aquí, en realidad, nada más era cuestión de fijarse bien para saber que lo que se decía aquí no era de David, sino del Mesías. Fíjense que esa invitación a sentarse a la diestra de Dios no se le dijo a David, pues él no ascendió al cielo para compartir el trono con Dios. La invitación fue hecha al hijo de David y encontró su cumplimiento en Jesús. O sea, él no solo fue exaltado por la diestra de Dios, como dice en un pasaje, sino que tomó su lugar a la diestra de Dios. Esa frase de la diestra de Dios, ¿qué es la diestra de Dios? Es la posición de máxima supremacía sobre el universo, el máximo puesto. Las palabras de Jesús que dijo antes en el Sanedrín, ¿se acuerdan cuando estaba siendo juzgado ante el Sanedrín o el tribunal de los judíos mientras lo estaban juzgando? Lo que dijo Jesús ahí se llevó a cabo. Lucas 22:69 dice, Jesús dice esto ahí, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Esta frase de sentarse a la diestra de Dios es una de las más conocidas en el mundo cristiano a través de la historia, de la iglesia por los credos. Yo creo que muchos de ustedes cuando niños se aprendieron lo que se llamaba el credo de los apóstoles, donde decía que Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Yo la conocía esa frase, de memoria la repetía, pero en realidad nunca pensé ni medité en eso hasta ahora. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En estos momentos realmente lo que se estaba proclamando, lo que estaba diciendo aquí Pedro, eran las buenas nuevas por medio del testimonio de los apóstoles y de la profecía. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios hizo al Jesús crucificado Señor y Cristo. O sea, realmente es algo impresionante. Ahorita vamos a ver lo que significa Señor. Pero aquí podemos ver un contraste tremendo entre el trato que Jesús recibió de sus jueces terrenales cuando lo juzgaron y el trato que recibió de Dios. Cuando Jesús dijo ser, a interrogación de Caifás, el Mesías, el Hijo del Bendito, en Marcos 14:61, ese dicho fue rechazado como falso y fue tomado como digno de muerte. Pero Dios reivindicó esas palabras como verdaderas y resucitó a Jesús exaltándolo al lugar más alto que se puede dar en el cielo. Contraste tremendo. Lo que la gente pensó de Jesús, que hasta lo mataron, Jesús lo reivindica y le da el lugar más alto posible en el cielo. Bueno, podemos resumir un poco. Jesús es el Mesías y eso queda claro en su bautismo y se confirma en su resurrección, dice el apóstol Pablo, declarado Hijo de Dios con poder. Él ha sido exaltado como Mesías e Hijo de Dios,
pero no solamente como Mesías e Hijo de Dios, sino como Señor. La palabra Kyrios y Adonai se usa como Señor en el griego. Pedro, en esta primera predicación cristiana que está llevando a cabo, termina diciendo que Jesús es Señor y Cristo. O sea, Señor no solo es un título de cortesía, sino es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre no es Jesús. El nombre que es sobre todo nombre es Señor. Y el Señor es Adonai o es Kyrios en griego. O sea, realmente es impresionante porque cuando los judíos entendían la palabra Señor, es que se refería a Dios mismo. Entonces aquí los apóstoles y los discípulos, al utilizar la palabra Señor para Cristo, están diciendo es Dios. Los primeros cristianos le dieron a Jesús el título de Señor en el sentido más alto de su significado, refiriéndose a él como Yahvé, el del Antiguo Testamento. Es impresionante, o sea, el Yahvé del Antiguo Testamento, el Jehová que nosotros le llamamos también, es el que se presentó ante Moisés en la zarza que ardía. Es el que creó todo. O sea, realmente era impresionante tener presente a Dios. Joel 2:32, ¿se acuerdan? Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y eso fue lo que los que estaban ese día ahí hicieron cuando escucharon a Pedro, invocar el nombre del Señor. Hechos 2:37 dice. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? No fue una pregunta así como mientras estás platicando con alguien. Cuando entendieron bien adentro lo que habían hecho, entonces le dijeron a Pedro y a los demás ahí, ¿qué tenemos que hacer ahora? O sea, sin lugar a duda, la predicación de Pedro fue muy efectiva. O sea, produjo en la audiencia una convicción en mentes y corazón. O sea, si Jesús de Nazaret era el Mesías verdadero, entonces no habría mayor culpa o una culpa terrible que haberlo tratado como lo habían tratado. Si ya habían rechazado a Jesús, en el cual es donde está o descansa toda la esperanza de salvación, ¿qué esperanza de salvación queda entonces? Y es por eso por lo que ellos gritan, ¿qué haremos? Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Bueno, aquí es impresionante esto porque la respuesta de Pedro no fue de reproche o de enojo. Se los dije o vean cómo lo trataron y demás, por lo que le habían hecho a Jesús, sino que les da un mensaje lleno de esperanza. Les dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse de sus pecados y arrepiéntanse de lo que han hecho con el nombre de Jesucristo. Sométanse al bautismo en el nombre de Jesús, confesando que Él es el Mesías. Entonces no solo recibirían el perdón de pecados, sino el don del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que había sido conferido a los apóstoles momentos antes, ellos en realidad lo recibirían también. Realmente los apóstoles continuaron manteniendo el rito del bautismo que Juan el Bautista implementó. En Marcos 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese rito, esa manifestación, la mantuvieron todavía los apóstoles practicándola durante mucho tiempo. Actualmente ustedes saben que nosotros también, pero ya no es un bautismo para arrepentimiento, para perdón de pecados.
vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere esto. Ese bautismo no era un bautismo que perdonara los pecados, sino era una parte inicial de algo más integral. No nada más era el perdón de pecados, sino el recibimiento del Espíritu Santo. Y al referirse bautismo, bautismo es una palabra griega que significa inmersión, inmersión en agua, pero también se utiliza bautismo como comunión con Jesucristo, bautizados en Él. Entonces nosotros somos unidos a Él en el momento en que creemos. El arrepentimiento de pecados es la parte esencial de la proclamación del mensaje apostólico. Ese arrepentimiento tiene que ser un cambio completo de corazón, una rotunda media vuelta espiritual. O sea, no es un arrepentimiento superficial. Si tú te arrepientes en forma superficial por salir del paso o porque fue algo emocional y no hubo un cambio verdadero interior, el bautismo exterior no tiene ningún significado para ti. El llamado de Juan el Bautista era para bautizarse junto con un arrepentimiento. Ahora este bautismo tenía dos nuevas características. Este rito del bautismo tenía dos características nuevas. Se administraba en el nombre de Jesucristo y se asociaba con el don del Espíritu Santo. Ahora sí era otra forma complementaria del bautismo de Juan el Bautista. Se administraba en el nombre de Jesucristo, pues de esa manera se invocaba o se confesaba el nombre del Señor. O sea, la persona que bautiza nombra el nombre de Jesús sobre los convertidos. Como dice el Señor Jesús en Mateo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu es una obra interna. O sea, en el momento en que la persona cree que Jesús es el Señor y confiesa con su boca que que el Señor le levantó de los muertos, se salva. En ese momento se salva y el Espíritu viene a su vida. Es como dice el apóstol Pedro más adelante, conviértanse y convertíos en el nombre del Señor Jesucristo, para que sean borrados vuestros pecados. O sea que el bautismo en el Espíritu es una obra interna. El bautismo y el bautismo en agua es una muestra externa. Ahora el bautismo en agua tiene un significado más rico por la obra salvadora de Cristo y por la recepción del Espíritu Santo. Este es un significado que no tenía antes. El bautismo en el Espíritu, por ejemplo, el bautismo de Juan en agua, cuando la gente se arrepentía de sus pecados, Juan el Bautista los bautizaba en agua, pero no recibían el Espíritu Santo. O sea, nada más eran bautizados para perdón de pecados. Después de que viene Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, ahora sí, las personas que creen en ese momento son bautizadas llega a ellas el Espíritu Santo. Estrictamente hablando, el Espíritu del bautismo en el Espíritu, estrictamente hablando, se llevó a cabo una vez y para siempre en Pentecostés. Llegando a ser los discípulos, en ese momento se convirtieron en el pueblo de Dios. El bautismo en agua continuó como un signo visible, por medio del cual se cree en el Evangelio, se muestra que hay un arrepentimiento de pecados y se reconoce a Jesús como el Señor en una manifestación externa, pero ya hubo un cambio interno y ya el Espíritu Santo mora en el creyente. Mucha gente, después de que alienta a la gente a recibir a Cristo, a convertirse, algunas personas les preguntan: ¿y dónde está Cristo en este momento? Algunos dicen: en mi corazón. Al decir mi corazón, es el Espíritu del Señor mora ya en el creyente.
El rito externo, el bautismo en sí, en agua, no tiene validez si no está acompañado de la obra de gracia dentro de la persona. Pedro mismo lo dice más adelante en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí ya no se menciona el bautismo en agua, aunque podría estar involucrado. El don del Espíritu debe de ser distinguido de los dones del Espíritu. El don del Espíritu es el Espíritu mismo dado por el Señor bajo la autoridad del Padre. Y los dones del Espíritu son facultades espirituales que el Espíritu imparte como Él lo desea. O sea, la idea de que la recepción del Espíritu es por la imposición de manos, que es otra idea que se tiene, realmente no es correcta, pues mientras en unos pasajes en el libro de Hechos se menciona la imposición de manos, en otros no. Siendo así, pues esto no es una regla que se tenga que seguir, y en realidad no hay una evidencia que apoye la idea de que poniendo las manos se dé el Espíritu Santo. Eso solamente viene de Dios mismo directamente. Hechos 2:39. Para que vosotros, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es esa promesa, porque dice, porque para vosotros es la promesa, esa promesa es la del Evangelio. La del Evangelio que se extendió ahí a los presentes en esa ocasión y a sus descendientes también, no solo a los habitantes de Jerusalén, sino a aquellos en tierras distantes, judíos y gentiles por igual. Lo recibieron en ese momento y también esa promesa era para los descendientes de esas personas. No que fueran salvos por herencia, sino que también el Evangelio era para esas personas que tenían que conocerlo. Es una promesa para todos. Dice Isaías 59:19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Joel 2:32 dice, que hemos leído, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Habrá salvación en el monte de Sión y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea, en otras palabras, los que invoquen el nombre de Jehová son aquellos a quienes el Señor mismo ha llamado, y su llamado es irresistible. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Bueno, Pedro ahí dijo muchas cosas más para exhortar a los que estaban ahí presentes. Con otras muchas palabras testificaba y exhortaba. Cuando dice sed salvos de esta perversa generación, la generación a la que se refiere era a la que pertenecían los que habían escuchado, y le llama generación maligna y perversa porque fue una generación que tuvo una increíble y horrible respuesta respecto a Jesucristo y su mensaje. Generación maligna y perversa. Y eso pasa a todos los que rechazan a Jesús, al Evangelio, a su llamado. Todo aquel que, por decirlo así, no le hace caso al Señor, o cuando alguien le predica el Evangelio, es indiferente o rechaza abiertamente, pertenece a esta perversa generación maligna. Dice Lucas 9:41, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Por eso Pedro dice, sálvense de esta perversa generación. Ya no pertenezcan a esta, que el Señor le llama maligna y perversa.
incrédula y perversa también. Hay manera de librarse de ese juicio que le espera a esa generación perversa. Esa liberación es por medio de lo que el profeta Joel dijo: invocar el nombre del Señor para que te salves. Pedro alienta a sus escuchas asegurándose de eso, arrepintiéndose de sus pecados. Aquí podemos ver ya y visualizando para un futuro una nueva comunidad, los que salen de esa generación perversa y que ahora es un pequeño remanente, los creyentes en ese momento del pueblo de Israel y posteriormente de los no judíos o gentiles. ¿Quieres ser salvo de esta perversa generación? Así le llama el Señor, perversa. Es una generación incrédula, perversa, maligna. En realidad, no porque mate, robe o haga cosas así, sino porque rechaza la invitación de Jesús a través del Evangelio. Rechaza a Jesús mismo, no quiere saber nada de Él, lo encasilla en una religión para que no haga daño y no les levante sus conciencias. Si tú has pecado y sabes que has pecado, y que por muy bueno que eres, delante de Dios no vas a ser aprobado, pues ahora entonces Jesús extiende sus manos y te hace la invitación a salvarte de esta perversa generación, arrepintiéndote de tus pecados. Arrepentirse es darle media vuelta al pecado y alejarse de él. Arrepentirse de eso y creer en el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva, la buena noticia, que Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario para salvarte del infierno, de tus pecados y de la muerte eterna. Si entiendes eso, tú puedes hoy mismo salvarte de esa generación perversa, librándote del infierno. ¿Cómo? Pídeselo al Señor, confiesa delante de Él que has pecado y acepta su sacrificio para contigo. ¿Cómo se hace? Puedes orar donde quiera que estés, pedírselo. Yo te puedo guiar en esa oración y pasas entonces de muerte a vida. Vamos a orar. Señor Dios, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad. Sé que aunque me creo una persona moral y buena, no lo soy. Y te pido perdón por esos pecados que me pueden mandar al infierno. Y acepto el regalo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para mí, un sacrificio inmenso para que yo pudiera librarme del infierno y de mis pecados. Señor, acepto lo que tú hiciste en la cruz, lo creo en Jesús como el Señor y el Salvador, y también creo que Él resucitó al tercer día de entre los muertos para darme vida. Todo esto lo creo en el nombre de Cristo. Amén. Es algo sencillo, pero si tú lo haces de todo corazón, te salvas. Te salvas por la eternidad y no perecerán jamás, dice en el Evangelio de Juan. No perecerán jamás. ¿Por qué? Por la decisión que tomaron. Bueno, si lo han hecho, los felicito. Si no lo han hecho, no lo piensen mucho. El Señor está por venir. Y cuando Él venga por segunda vez, como lo dijo, pues ya no será para invitarlos a salvar, sino para juzgar. Bueno, nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere, para continuar con el estudio del libro de Hechos. Léanlo, excelente, los atrapa y ustedes comienzan a conocer más de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Que Dios los bendiga.